Buenas tardes, saludos a todos, Dios les bendiga. En especial, saludos a Idalia, que es su cumpleaños, muchas felicidades, Idalia, Dios te bendiga mucho. Te mando un abrazo tote. Pues damos gracias a Dios que nos permite tener esta transmisión en este día y pues meditar en su palabra. Les seguimos invitando, hermanos, a que pues estemos orando unos por otros, los que puedan ayunar, pues que estén ayunando, que ayunemos y oremos delante de nuestro Dios y pongamos delante de Él todas nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que hará. También los invitamos a que pues sigamos participando en la donación de despensas para las personas que pues no tienen trabajo o están en necesidad en estos días, que es muy difícil la situación económica para muchas personas. Pues también les recordamos, ¿verdad? Que envíen su ofrenda misionera. Por ahí están los datos de las tarjetas en las cuales hay que hacer los depósitos, así también lo que sería el diezmo. También por ahí están los números para que guste hacerlo de esa manera, pues lo pueda hacer. Pues damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a tener hoy el tema que se llama la justicia y la misericordia de Dios. Vamos a tener una palabra de oración, primeramente para pedirle al Señor su dirección. Bendito Señor, te alabamos, Padre, porque eres bueno y misericordioso, Señor, porque eres justo, Señor, verdadero y santo, Señor. Te alabamos, Padre, y te damos gracias que nos das la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, de conocerte mejor cada día y de sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta plática, Señor, esta meditación. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda traer a su vida y a su corazón, a su mente, nuevas enseñanzas, Señor, que vengan de ti, Señor. Limpia mis labios, Señor, purifica mis pensamientos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que aplique en cada corazón lo que sea necesario para entender tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por todo y te ruego y te pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, para empezar, vamos a hacer una pequeña reflexión. Cuando ustedes piensan en Dios, ¿cómo se lo imaginan? ¿Cómo es? ¿Ustedes creen que Él está sonriendo o está enojado? Piense un momento en esto. También piense en si cree usted que Dios sea justo o no es justo. Puede pensar también en que si existe la justicia divina o no existe. Yo creo que todos tenemos una idea particular acerca de cómo es Dios. A veces nos lo imaginamos de una forma, o no sé, o cuando estamos orando tal vez podamos imaginarnos cómo es, si nos está mirando o no nos está mirando, no sé. ¿Usted cómo se lo imagina? ¿Cómo cree usted que es Dios? Tal vez lo vea sentado en un trono, o tal vez lo vea amoroso, sonriente, o tal vez lo mire regañando, se lo imagine regañándolo o enojado. Bueno, aquí dice la hojita que nos hicieron llegar y espero que la tengan por ahí en sus casas. Dice que hay dos tendencias equivocadas en la manera de imaginar a Dios. Verlo demasiado severo, sin amor, o verlo demasiado bondadoso, sin firmeza. Algunas personas tienden a minimizar la misericordia de Dios y otras tienden a minimizar la justicia de Dios. La verdad es que la Biblia nos enseña que Dios es a la vez justo y misericordioso.
vamos a ejemplificar un poco cómo es esto de minimizar la misericordia o minimizar la justicia. En tiempos antiguos, en tiempos pasados, se usaba mucho, ¿verdad?, la frase de que Dios te va a castigar. O también la religión dominante, allá por el siglo de 1500, por el año 1500, perdón, se atemorizaba a las personas hablándoles acerca de los castigos del infierno y del purgatorio, y se les obligaba a pagar dinero para que sus almas pudieran salir de ese lugar. Entonces la gente vivía pensando que Dios era un Dios malo, ¿verdad?, que castigaba, que señalaba, que estaba preparando un castigo terrible para todos y cada uno de ellos si no hacían lo que las personas de la iglesia dominante en ese tiempo querían que hicieran. Entonces, así vivió en ese tiempo Martín Lutero, y vivió atemorizado y atormentado por sus pecados y temiendo el terrible castigo que le esperaba en el infierno y en el purgatorio, según la creencia de la Iglesia Católica. Pero bueno, las cosas han cambiado. Incluso en la misma Iglesia Católica ya no creen de esta manera, ¿verdad?, sino que ahora hemos pasado en estos tiempos a ver a pensar en Dios de otra manera, a verlo como muy light, dirían los muchachos en estos días, o muy así, muy ligero. Dios, no darle mucha importancia, ¿verdad? También a pensar que Dios es tan bueno y que siempre nos va a dar todo lo que pidamos, y pensar que hagamos lo que hagamos, Dios siempre nos va a bendecir, pensar que Dios no es tan justo porque hay mucha gente que hace lo malo y sin embargo está bien económicamente, tiene salud y así. Y muchas personas empiezan a ver a Dios pues de esa manera, que no ejerce de plena forma la justicia hacia todas las personas, o que es demasiado bondadoso y bueno y que nunca nos va a decir nada por las cosas que nosotros hagamos mal, que Dios siempre nos va a perdonar y que no tenemos pues por qué preocuparnos de nuestro pecado. Entonces, bueno, esas son dos maneras distintas de ver a Dios, dos formas que a través del tiempo se han ido presentando y que nos hablan acerca de cómo se ha considerado la justicia y la misericordia de Dios. Entonces, como decía hace un momento, la Biblia nos enseña que Dios es a la vez justo y a la vez misericordioso. ¿Cómo es esto? Yo creo que a todos nos preocupa la delincuencia, ¿verdad? Nos preocupa a la gente mala que anda por la calle, que nos puede hacer daño, que nos lastima. Y hay un pasaje en la Biblia, en Romanos 1:18, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Este pasaje pues sí nos gusta, ¿verdad?, cuando se trata de que otros sean castigados, ¿verdad?, de que los malos pues reciban su pago por las cosas malas que hacen. Y Dios aquí dice que así será, ¿verdad? O sea, que Dios está enojado con esas personas, que Dios revela su ira, su molestia, su coraje hacia esas personas, a esas personas que son impiadosos, que son injustos, que detienen la justicia y que no actúan con verdad.
Y en eso se manifiesta la ira de Dios, es decir, Dios ejecuta un juicio hacia estas personas. En la Biblia pues nos habla el Señor de que ama al pecador, pero detesta el pecado. El pecado siempre va a tener consecuencias negativas en esta vida y en la venidera. La Biblia nos habla de un juicio. Cuando el Señor regrese va a juzgar a las naciones. Eso lo vemos en Mateo capítulo 25, los versículos del 31 al 46. Y ahí va a decir a algunos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el infierno no solo es para el diablo, sino también para aquellos que no hacen la voluntad del Señor, que no cumplen con la ley de Dios. Y entonces Dios revela y manifiesta su ira o su justicia. Le da un castigo al pecado. Según este pasaje, ¿contra quién muestra Dios su ira? Ahí es una de las preguntas que viene en la hojita. Si usted la contestó y tiene una respuesta que quiera compartir, pues anótela ahí, ahí en los comentarios. En el siguiente pasaje, que es en Romanos 2:1. No sé si alguien haya contestado algo Gama, se ve por ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer el siguiente pasaje, que es Romanos 2:1. Dice, ¿por qué? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Nosotros como seres humanos somos muy dados a juzgar a los demás, a señalar los errores de los demás, los pecados de los demás, las cosas que hacen mal los demás. O si por ejemplo en nuestra casa le decimos algo a nuestros hijos que hicieron mal, a veces nos dicen, no, yo no fui, fue mi hermano o fue mi hermana, ¿verdad? Todos tenemos esa, pues no sé cómo decirle, tendencia a hacer eso, ¿verdad? A decir que no fuimos nosotros o a señalar al otro que hizo algo que estuvo mal y a juzgarlos. Pero bueno, hay una ilustración que dice que cuando nosotros señalamos a alguien, así con nuestros dedos, fue él hizo esto, pues con nosotros 3 dedos nos estamos señalando a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, como dice en este pasaje, juzgamos a los demás, pero a la vez nos señalamos a nosotros mismos, o sea, nos estamos juzgando a nosotros mismos. O como dijo Jesús, vemos la paja en el ojo ajeno y tenemos una viga en el nuestro. También hubo hay una corriente psicoanalítica en psicología que habla acerca de la proyección y es más o menos, es similar a esto, ¿verdad? Que vemos en las demás personas cosas que no nos gustan de nosotros mismos o situaciones que nosotros mismos hemos vivido y las proyectamos en la otra persona y se las vemos a la otra persona, pero a nosotros mismos no nos las vemos. Es algo así parecido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mí misma. Yo a mi esposo a veces le digo que es muy enojón, ¿verdad? Entonces, yo me estoy diciendo enojón a mí misma, ¿verdad? Y a lo mejor no lo quiero reconocer. Mi esposo va a decir que sí soy enojona. Entonces, cuando nosotros juzgamos a los demás, me estoy también señalando a mí misma, ¿sí? Una parte de mí misma que no me gusta, pero que veo en los otros. Y bueno, el único, entonces, en este caso, capacitado para juzgar a los demás es Dios. Dios es el que juzga, es el que puede decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, en qué fallamos, en qué no.
Entonces, ahí pregunta en nuestra hojita, ¿por qué no tenemos derecho a condenar a otros? ¿Por qué no tenemos derecho a condenar a otros? No sé si alguien quiera o haya escrito o quiere escribir ahí en los comentarios, para poder leerlos. Díganme a su favor si es que hay algún comentario por ahí. No, nadie está comentando nada. No hay nadie conectado, sino para apagar la cámara. Bueno, bueno, pues no tenemos derecho a juzgar a otros porque nosotros también hemos pecado o hacemos lo mismo o lo hicimos en algún momento de nuestra vida. Vamos a leer ahora el pasaje de Romanos 3 del 9 al 20. Dice, bueno, es un pasaje un poquito largo, pero se los voy a leer. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay bajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, a ver, vamos a leer las preguntas. ¿Cómo describe este pasaje a la humanidad? Si alguien quiere comentar, no sean así, ya escriban algo, por favor. ¿Cómo describe este pasaje a la humanidad? Es una pregunta. Otra pregunta es, ¿cuántas personas son consideradas justas por Dios? ¿Cuántas personas son consideradas justas por Dios? Una, dos, tres, cuatro. 1000, 2000. Bueno, dice aquí que no hay justo ni aún uno, o sea, no hay nadie justo. ¿Cómo describe a la humanidad? Hay una parte donde dice como sepulcros abiertos y como áspides. Hace poco leí una noticia aquí en San Luis de que encontraron un cuerpo de una persona muerta en una colonia. Y los vecinos se dieron cuenta por la forma en que olía, el aroma que despedía la casa, ¿verdad? Entonces, un sepulcro abierto pues no es algo grato, ¿verdad? Es una cosa que huele espantoso. Yo creo que hemos olido a alguien alguna vez, un animal muerto, un perro muerto, un gato muerto en la calle, y es algo que huele muy mal. Y así es como está describiendo aquí este pasaje a la humanidad, como un sepulcro abierto.
algo que huele mal, algo que es desagradable. Y nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Por las noticias que vemos en la televisión, las cosas que pasan. Entonces, que las cosas no son agradables, ¿verdad? Que la vida de muchas personas, o incluso a veces lo que nosotros decimos o hacemos no es agradable a los demás. Podemos causar molestias o desprecio en las otras personas. Dice que la humanidad es como áspides. Las áspides es un tipo de víbora, ¿verdad? Que cuando muerde... Por ahí unos comentarios. Sí, gracias. Entonces las áspides pues son víboras, ¿verdad? Que muerden y pues es algo desagradable, doloroso y que nos provoca un veneno. Bueno, aquí hay unos comentarios. Dice Joshua que la humanidad está corrompida. No hay justo ni aún uno. Gracias, Joshua, por tu comentario. Anita Méndez dice como pecadores. No, dice que es Betty. No sé cómo es aquí. ¿Es de Anita o es de Betty? Es de Anita, pero lo compartió. Bueno. De Anita y lo comparte Betty. Es verdad. Es al revés. Bueno, dice la hermana Elo, saludos hermana Elo, gracias por su comentario. Dice que la humanidad es como algo que se echó a perder. Y es cierto, ¿verdad? Muchos, los abuelitos van a decir, no, es que ya la juventud está echada a perder. Así es un comentario que dicen los abuelitos. Gracias. Y bueno, así es como está describiendo este pasaje, ¿verdad? A la humanidad. Y podríamos pensar que, bueno, eso es de allá, de los que son muy malos, malotes. Nosotros no, ¿verdad? Pero pues dice aquí mismo este pasaje que no hay justo ni a uno, ahí nos incluye a nosotros. O sea que nosotros apestamos a veces, nosotros a veces podemos caer como mordida de víbora a otras personas. Aunque no nos agrade, así es. Aunque a lo mejor nosotros pensamos que las otras son las que a nosotros nos caen como mordida de víbora. Y en realidad a lo mejor somos nosotros. Bueno, según los versículos 19 y 20, ¿qué efecto produce la ley de Dios? ¿De qué sirve tener la ley de Dios? La ley de Dios, ahí viene en el versículo 19 y 20. ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia o en qué nos afecta? ¿En forma positiva o en forma negativa? ¿Ustedes qué creen? Bueno, dice que la ley de Dios permite el juicio de Dios y permite el conocimiento del pecado. Esa es la respuesta que yo puse, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos un conocimiento de qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, pues entonces no vamos a poder decir, ay, es que yo no sabía que eso era malo, ¿verdad? Va a haber un conocimiento de pecado, ¿verdad? Y Dios nos va a juzgar. Hay un conocimiento de pecado por el cual Dios nos juzga. Vamos a ver entonces en Mateo 5:22 y Apocalipsis 21:8. Aquí está Mateo 5:22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, yo no sé de ustedes, hace rato hablábamos de los enojones en mi casa, ¿verdad? O sea, mi marido y yo. Pero aquí dice, cualquiera que se enoje. ¿Usted nunca se ha enojado, hermano? ¿Usted que me está mirando? ¿Se enoja? ¿O usted es puro amor? O es así como como Anita es puro amor, pura miel, así como que, así pienso yo que es, no sé cómo sea en tu casa, ¿verdad? Pero o como la hermana Betty. ¿Cómo es usted? Pero yo creo que sí todos nos hemos enojado, hasta Anita. ¿O no, Anita? ¿Estás por ahí? Todos nos enojamos, ¿verdad? Y nos enojamos a veces con nuestros hermanos de la iglesia o con nuestros hermanos en la sangre. Y eso nos hace culpables de juicio. Dice aquí también que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, aquí usa una palabra muy ligerita, ¿verdad? Para decirle a nuestros hermanos, porque a veces les decimos más feo, ¿verdad? Y no se diga ahí en la calle, ¿verdad? Se usan palabras más subidas de tono o maldiciones para referirnos a los demás, incluso hasta la misma familia. Y eso, dice aquí la escritura en Mateo 5:22, nos hace culpables ante el concilio, es decir, ante la ley de Dios tendríamos que ser llevados a un juzgado, ¿verdad? Por este motivo. Nos puede parecer a lo mejor, ay no, pues, si no es para tanto, ¿verdad? ¿Cómo me van a llevar con la policía por eso? Pero delante de Dios eso es pecado y eso está mal, y Dios quiere que vivamos en amor, no en constante discordia o pleitos. Dice, cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es una palabra muy similar a necio, a tonto, a todas esas palabras que denigran o hacen menos a los demás. Y eso dice que nos expone al fuego del infierno. O sea, entonces nadie de nosotros está libre de este castigo. Nadie. Porque no creo que ninguno de nosotros nos atrevamos a contradecir la palabra de Dios, ¿verdad? Si creemos en que la Biblia es la palabra de Dios y esto viene en la Biblia, pues no podemos decir que no sea así. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este viene en Apocalipsis 21:8. Bueno, aquí ya subieron de tono un poquito los pecados, ¿verdad? Ya así como que sí, así se merecen el infierno, ¿verdad? Pero todos lo merecen, o sea, todos, así como vimos hace rato en el otro versículo, somos merecedores de ese castigo según la palabra de Dios. No solamente los homicidas, no solamente los fornicarios, no solamente los hechiceros y los idólatras. Todos, dice incluso que los cobardes, ¿ustedes son cobardes o miedosos? Pues yo sí, a veces somos miedosos. A veces somos incrédulos, no tenemos la suficiente fe en Dios. O bueno, todos hemos dicho también alguna mentirilla piadosa, a veces les decimos así para no sentirnos mal. Las mentirillas piadosas. Y bueno,
todo esto nos hace parte de esa condenación, de la muerte segunda, de ese castigo con fuego y azufre, que dice aquí en la palabra de Dios. Bueno, todos estos pasajes que hemos visto nos hablan acerca de que Dios es justo, ¿verdad? De que Dios castiga el pecado y que hay una condenación para el pecador, hay un castigo para el pecado. Pero bueno, ahí no se queda todo. Esto nos habla acerca de la justicia de Dios. Pero el tema es de dos cosas, ¿verdad? La justicia y la misericordia de Dios. Vamos a ver ahora acerca de la misericordia de Dios. En Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Lo vamos a leer. Bueno, lo voy a leer. Ustedes también leanlo en sus casas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Bueno, entonces vemos que hay una justicia de Dios. En el versículo 25 usa la palabra propiciación. Voy a un acordeón. ¿Dónde quedó? Propiciación. Dice que esto es en la versión de Reina Valera, y en la versión de Dios habla hoy dice instrumento de perdón. Y bueno, yo busqué en el diccionario que actualmente todo el mundo usa, en la Wikipedia, ¿verdad? Y que ahí dice que algo propiciatorio es algo que tiene la virtud de hacernos propicios o favorables ante la divinidad. Eso es Wikipedia lo que dice, y bueno, se refiere a los sacrificios que se ofrecían para obtener el favor de la divinidad. Aquí en nuestras hojitas pues tenemos otra definición. Dice que una propiciación es un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Y bueno, nos da una explicación aquí en nuestra hojita acerca de las costumbres de los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Y nos habla acerca del templo, que en el templo había un lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y aquí les voy a enseñar el dibujito. Vamos a ver. De este lado, este sería el templo. Por aquí se ve el altar. Estos serían los atrios donde estaban los sacerdotes, y aquí ofrecían los sacrificios. Les llevaban los animalitos a matarlos ahí y los mataban. Entonces luego aquí adentro entraban al templo y está lo que sería el lugar santo. Ahí solo podían entrar los sacerdotes. Y más acá, si ven, aquí hay una cortina más grande. También hay incienso
que se ofrecía constantemente delante de Dios. Y atrás de esta cortina se encuentra lo que mencioné hace rato, el arca del pacto y las tablas de oro de la ley. Ahí a ese lugar no podían entrar porque representaba la presencia de Dios y la santidad de Dios. Ninguna persona podía estar en la presencia de Dios con pecado. O sea, Dios es santo y no tolera el pecado. Y como vimos hace rato en los versículos que leímos, nuestro pecado es como trapo de inmundicia, o sea, como el olor de muerto, algo desagradable y apestoso delante de Dios. Entonces, no podíamos entrar a su presencia con nuestro pecado. Y entonces, para entrar a este lugar santísimo, solamente se lograba ir a ese lugar una vez al año. Y el sacerdote que entraba a este lugar era el sumo sacerdote, era un sacerdote electo especialmente cada año para este propósito. Y entraba hasta allá y llevaba la ofrenda de sacrificio por los pecados, un cordero sin mancha que era sacrificado y su sangre era derramada y era llevada hasta este altar en el lugar santísimo, hasta este cofre del pacto, y era ofrecida por los pecados del pueblo y para que el sacerdote no muriera instantáneamente al estar en el lugar santísimo, para que sus pecados fuesen perdonados, así como los del pueblo también. Entonces en este lugar, pues era lo que se le llamaba el propiciatorio, y este sacrificio era un sacrificio propiciatorio, es decir, era un sacrificio que se hacía para, como decía la definición, apaciguar la ira de Dios, es decir, para que el sacerdote no muriera en ese mismo momento, porque ese sacrificio de ese cordero sin mancha era presentado delante de Dios y Dios lo tomaba como castigo al pecado y perdonaba entonces el pecado del pueblo y del sacerdote para que no muriera instantáneamente. Entonces, este sacrificio era un símbolo del Cordero que es Jesús, cuya sangre cubre nuestros pecados y cuya sangre impide que nosotros moramos instantáneamente en la presencia de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, dice la palabra de Dios, que este velo, esta telita del lugar santísimo se partió en dos partes. Entonces, dando a una interpretación de que ahora, gracias al sacrificio de Cristo, hay un perdón de pecados y podemos tener acceso a la presencia de Dios. Y con ese acceso, pues solamente lo tenemos gracias a Jesucristo. Entonces, propiciación, como dijimos, es un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Esta es la definición que nos mandaron. En Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, Pablo enseña de esta manera: Dios manifiesta tanto su justicia como su misericordia. Piense en esto: si Dios simplemente se olvidara del pecado del hombre, no sería justo. Sin embargo, si Dios simplemente castigara al hombre por su pecado, no sería misericordioso. Así que para manifestar en forma simultánea su justicia y su misericordia, mandó a Jesús, su Hijo amado, para sufrir el castigo en nuestro lugar. Dios muestra su misericordia a través del sacrificio de Jesús. Y fue un amor tan grande, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un amor tan grande, ¿verdad?, que dio a su propio Hijo a morir en una cruz. O sea, no es cualquier cosa. Yo creo que
también se ha comentado mucho, a lo mejor ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a que nuestros hijos tomen el castigo que se merezca a otra persona. Si a lo mejor los acusan de algo que no hicieron, no estaríamos dispuestos a dejarlos ahí en la cárcel en lugar de la otra persona para que la otra persona se salve. Haríamos lo imposible por sacarlo de la cárcel o de evitarle ese castigo a nuestros hijos porque sabemos que no lo merecen. Pero Dios en su amor y en su misericordia dio a su Hijo Jesús para morir por nosotros. ¿Por qué? Porque se necesitaba un sacrificio expiatorio para que hubiese un perdón de pecados. Y aquí viene una pregunta: ¿en qué sentido Dios manifiesta su justicia en la cruz? Si ahí me contesta alguien, no sé si haya más comentarios por ahí bueno, que tengan por ahí, que me los hagan llegar. ¿No? Nomás dice Anita que sí se enoja también. Ah, Anita, si te enojas, no te creo. Dice sí también. Bueno, entonces la pregunta es: ¿en qué sentido Dios manifiesta su justicia en la cruz? Yo le puse aquí la respuesta: en que se castiga al pecado. O sea, hay un castigo para el pecado. ¿Y en qué sentido Dios manifiesta su misericordia en la cruz? Pues la respuesta que yo puse es que Él nos perdona aún sin merecer el perdón y nos muestra su amor a través de Jesucristo. Ahí vemos la justicia y la misericordia de Dios en el sacrificio de Cristo. Bueno, y pues vamos a hacer el repaso. Dice: en esta lección estudiamos dos aspectos del carácter de Dios: su y su. A ver, si pusieron su amor, no, eso no fue lo que estudiamos. Si pusieron su, ¿qué será? Sacrificio, tampoco es la respuesta. Sería su justicia y su misericordia. ¿Cuántas personas son consideradas justas por Dios? Ninguna, ¿verdad? ¿Qué merecemos por el pecado? Pues el infierno, un castigo. Número 4. ¿En qué sentido Dios manifiesta su justicia y su misericordia a la misma vez en la cruz? Bueno, ahí sería una respuesta un poquito más larga. Sería pues en que castiga al pecado. Hay un castigo del pecado en el sacrificio de Jesús. Y hay misericordia para el pecador, que Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados, sino que ve el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa propiciación? A ver. Tenemos nuestra definición. Se nos pasó, les voy a paso la respuesta. Un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Si Dios no castigara el pecado, no sería justo. Y si Dios no perdonara el pecado, no sería, empieza con M, misericordioso. Bueno, aquí dice para conversar. Era como una conclusión, ¿verdad? ¿Usted ha cambiado su concepto de Dios al estudiar esta lección?
hemos cambiado nuestro concepto de Dios. Al principio, cuando di la introducción al tema, pues yo les decía o les preguntaba qué pensábamos, cómo era Dios, cómo nos lo imaginábamos, cómo es. Y pues a lo mejor la mayoría de nosotros pensamos que Dios nos lo imaginamos siempre muy bueno, ¿verdad? Muy bondadoso. Y nos damos cuenta que pues no solamente es eso, ¿verdad? Sino que también Dios es justo y que Dios también castiga. ¿Qué implicaciones, segunda pregunta, qué implicaciones prácticas tiene el hecho de que Dios es a la vez justo y misericordioso? Implicaciones prácticas. Como que se me hizo un poco complicada esta pregunta. Tiene que ser algo práctico. ¿Qué implicaciones prácticas tiene el hecho de que Dios es a la vez justo y misericordioso? En la práctica. Pues no sé si el pastor esté por ahí que nos pueda ayudar, ¿verdad? Pero así como que bueno, no le entendí muy bien a la pregunta. Pasemos a la siguiente por si comenta algo el hermano. Pregunta siguiente, ¿cómo afecta la manera en que deberíamos relacionarnos con Dios? La manera en que nos relacionamos ahora con Dios es que ahora somos considerados sus hijos. Hay un versículo en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora pues somos hijos de Dios, ya no somos hijos de ira, sino que somos hijos de su misericordia, de su amor. Y esto pues tiene varias implicaciones. A lo mejor ahí entraría la respuesta a la pregunta anterior. En la práctica, como hijos de Dios, pues Dios nos disciplina, Dios nos instruye, Dios nos corrige, Dios nos redarguye. Es decir, ya Dios ya tiene una relación directa con nosotros. Y entonces Él nos va fortaleciendo, nos acompaña día a día y nos ayuda a vencer el pecado. Nos lleva al arrepentimiento y a darnos cuenta de las cosas que hacemos mal. Nos da una nueva vida. Nos ayuda o nos guía a ser como Cristo. Nos invita a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Nos invita a vivir en amor en esta vida y en la eternidad. Estaremos con Él para siempre. Y esto es pues por su misericordia, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Pregunta última. ¿Cómo afecta la manera en que deberíamos relacionarnos con las demás personas? ¿Cómo afecta eso la manera en que deberíamos relacionarnos con las demás personas? Lo que estudiamos hoy. El saber que Dios es justo y misericordioso. Pienso que esto nos hace la invitación a que nosotros también seamos misericordiosos con los demás. A que perdonemos a los que nos ofenden, ¿verdad? Como dice en el Padre Nuestro. Que le pedimos a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, con las demás personas nosotros podemos perdonarlos también. Ser misericordiosos. También debemos ser justos nosotros en nuestra manera de actuar y de vivir en relación a las demás personas. No tratar de aprovecharnos de los otros porque yo tenga algún conocimiento que ellos no tienen y entonces me aprovecho de eso y obtengo un beneficio. Entonces, saber de la justicia de Dios también creo que nos debe de hacer reflexionar o pensar en que hay muchas personas que no conocen a Jesús y que necesitan a Jesús en sus vidas para poder ser salvos, para poder tener la vida eterna, para poder ser libres de ese castigo del infierno. Y en nosotros está poderles compartir y hablarles de ese amor de Dios.
de esa gracia, de esa misericordia que Él tiene para con el pecador. Bueno, no sé si hay algún comentario por ahí que alguien haya puesto para si me lo pueden pasar. Y mientras les voy a poner aquí el versículo que nos vamos a aprender. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 5:2. Estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 5:2. A ver, hermanos, vamos a hacer como la infantil. A ver, se ponen de pie, lo dicen una vez. No se crean. Estudienlo en su casa y mañana se los va a preguntar, no sé quién le toque mañana el tema, pero o se lo dicen ahí a sus mismos familiares, las personas que están con ustedes, pregúntenselo unos a otros. Ay. Bueno, el comentario dice Anita, en que tenemos que ser más como Cristo y menos como nosotros, recordar toda la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, para compartirla con los demás. Muy bien, muchas gracias, Anita, sí, tienes mucha razón. Tenemos que compartir de ese amor de Dios y de esa misericordia. Y pues que todos sepan, ¿verdad?, que hay un castigo. Gracias, Alma. Y bueno, pues le agradezco a Alma y a su familia que me recibieron aquí en su casa, porque tuve muchos problemas para poder hacer la transmisión en mi casa, así que pues me tuve que venir para acá. Pero les agradezco mucho, que Dios les bendiga y bendiga su hogar en todo momento. Y pues bueno, terminamos el estudio. Creo que me pasó, porque ya es muy tarde, a veces falta la oración. Pues vamos a orar. Así en general no tengo todas las peticiones y pues tengo mala memoria aparte también. Entonces no va a durar mucho, hermano, no se preocupen. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque en tu palabra nos muestras de tu amor, de tu misericordia, de tu justicia, Señor. Gracias, Padre, por tu pueblo, Señor, que estamos esperando esa misericordia y creemos en esa vida eterna que tú nos tienes preparado, ese lugar especial. Gracias a Jesucristo por su sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, Señor. Padre bendito, también en esta hora queremos poner en tus manos las peticiones que tú ya conoces, Padre, y que día a día hemos puesto delante de ti, Señor. Por nuestros hermanos, Señor, que se encuentran en necesidad, que se encuentran enfermos, Señor. Por nuestros hermanos que son mayores de edad, que son ancianos, Señor, y que están pasando por momentos difíciles, Señor. Quizás por dolor físico en sus cuerpos, Señor, cansancio. Te ruego, Padre, que tú les fortalezcas, Señor, que tú estés ahí con cada uno de ellos, Señor. Así con los enfermos, Señor, te ruego que les fortalezcas, Señor, y que su fe no decaiga, Padre bendito. Bendice las familias de nuestra iglesia San Pablo, Señor. Aquellos que están pasando por situaciones económicas difíciles, Señor. Provéeles, Padre Santo, sé tú, Señor, el que sustentes día a día su alimento, su vestido, su casa, Señor, y que tú estés ahí protegiéndolos, Señor. Y que los que no tenemos necesidad podamos compartir, Señor, con aquellos que tienen necesidad, Señor. Pon en nosotros ese deseo de ser de bendición para otros, Señor, con lo que tú nos has dado, Señor. Te ruego, Padre, por las personas que tienen negocios y que también están pasando por situaciones difíciles, Señor, que tú les prosperes, Señor, que ellos puedan encontrar la forma, Señor, de también seguir siendo ese sustento para sus empleados, Señor, y de alguna manera pues que su empresa, su negocio pueda salir adelante en esta crisis, Señor.
Ten misericordia de tu pueblo, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. También te rogamos, Padre, por aquellos que han puesto delante de ti a sus familiares, a sus amigos, conocidos, Señor, que no te conocen y que ellos les están compartiendo de tu palabra, Señor. Que, Padre bendito, tú toques sus corazones, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de ellos, en cada uno de estas personas por las que te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, que puedan venir a tus pies y entregar su vida, Señor, a ti, Señor. Te ruego, Padre bendito, que tu Espíritu Santo, Señor, siga actuando en cada uno de nosotros, Señor, en nuestra iglesia. Bendice a los líderes de nuestra iglesia, pastor, los ancianos, Señor, los diáconos, Señor, a los maestros, Señor, a todos y cada uno de los que asistimos a la iglesia, Señor. Que, Padre bendito, podamos ser una iglesia que dé un buen testimonio, Señor, que sea de bendición a otros, Señor. Padre Santo, gracias te doy por todo, Señor, y te pido todo esto, mi Dios, por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Me dio mucho gusto saludarlos.